¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean todos bienvenidos una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a miércoles 3 de agosto, semana 18ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ayuda, Señor, a tus siervos, que imploran tu continua benevolencia, y ya que se glorían de tenerte como su Creador y su guía, renueva en ellos tu obra creadora y consérvales los dones de tu redención. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hoy continúa como primera lectura el profeta Jeremías, esta vez capítulo 31, versículos del 1 al 7. Luego sigue como salmo el mismo profeta Jeremías en el capítulo 31, del versículo 10 al 13. El Señor nos guardará como pastor a su rebaño. Y el evangelio de hoy está tomado de San Mateo, capítulo 15, versículos del 21 al 28. En aquel tiempo Jesús se retiró a la comarca de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea le salió al encuentro y se puso a gritar: Señor, Hijo de David, ten compasión de mí. Mi hija está terriblemente atormentada por un demonio. Jesús no le contestó una sola palabra, pero los discípulos se acercaron y le rogaban: atiéndela, porque viene gritando detrás de nosotros. Él les contestó: yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Ella se acercó entonces a Jesús y postrada ante él le dijo: Señor, ayúdame. Él le respondió: no está bien quitarles el pan a los hijos para echárselo a los perritos. Pero ella replicó: es cierto, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le respondió: mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y en aquel mismo instante quedó curada su hija. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Este texto de Mateo nos da para mucho. Fíjense que Jesús, en el trato con ella, no es como con otras personas. No pareciera el mismo Jesús que hemos visto en los otros capítulos anteriores, en los 14 capítulos anteriores de Mateo. Jesús se porta con ella de una manera diferente. ¿Por qué será? Parece que no la tomara en cuenta. E incluso antepone las diferencias étnicas y la llama perrito, como se solía llamar despectivamente a los cananeos. Ya sabemos la diferencia que había entre la gente de Caná y la gente de Jerusalén, y todo ese problema que había con la mezcla de razas y de ídolos, sobre todo esa tendencia que tenían los cananeos a la idolatría. En fin, Jesús parece que antepone todo eso. Pero hagámonos una pregunta: ¿qué no estaría dispuesto a hacer Jesús para acercarte a Él? A veces nos hemos metido en la cabeza, o nos han metido en la cabeza, una idea demasiado dulzona, de algodón de azúcar, de Jesús. Y contrastando esto con la figura que tenemos de Jesús del Evangelio, no coincide mucho. Jesús no siempre es algodón de azúcar y melcochoso con todo el mundo. Él vino a decir la verdad. Y esa verdad a veces implica ciertas actitudes que no coinciden precisamente con el de una abuela o con el que una mamá que malcría a sus hijos. Y en este caso Jesús está siendo hasta un poquito, digamos, duro. Tanto así que los mismos apóstoles le suplican que la atienda, porque venía gritando. Tal vez les daba pena, tal vez les avergonzaba, tal vez decían: Jesús está siendo el insensible ante esta necesidad. Y miren que Jesús estaba acostumbrado ya y acostumbrando a los apóstoles a atender a la gente, a que no le faltara nada. Sin embargo, Jesús tenía todo bien cronometrado, bien planificado. Él quería darles una lección a ellos, a los discípulos, y darle una lección a ella, o sea, aumentar su fe. Porque la fe, una vez me dijo una monja, y se lo tengo agradecido,
no crece entre algodones. Era la madre religiosa de una casa salesiana. La fe no crece entre algodones. Y la fe tiene que crecer entre situaciones adversas. Y Dios permite muchas veces situaciones adversas en nuestra vida para ver hasta dónde vamos a llegar. A veces parece que Dios no te escucha, que Dios no te oye, que Dios como que te ignora o como que no le interesas. Pero no es así. Por eso la predicación tiene que ser dada. Por eso hay que escuchar la palabra. Tienes que escuchar al que predica. Tienes que ir a misa. Tienes que atender la palabra porque tal vez Dios te está dando un mensaje a través de situaciones diferentes, situaciones duras, muchas de ellas, y tú no las estás entendiendo. Necesitas ver más allá de lo aparente. Esta mujer, tal vez por estar mezclada a cultos paganos, fue la culpable, y digo tal vez porque no hay evidencia de tal cosa, de que su hija estuviera atormentada por un demonio. No sabemos cómo llegó el demonio a la niña, pero sí sabemos que los padres tienen cierta potestad espiritual sobre sus niños. De ahí, y valga la acotación, que los papás lleven a bautizar a sus hijos temprano, a tiempo, a la iglesia, en vez de estarle poniendo esas cositas que llaman contras o esos hilitos rojos y que para las malas vibras y para parar el mal de ojo. Eso no es cristiano, eso no es católico, eso no está en las Sagradas Escrituras y eso desdice de tu condición de hijo o hija de Dios y de bautizado. Nosotros ponemos la fe en el Señor. Si tú eres un padre, una madre de familia creyente, que está yendo a misa, que vive en gracia, ¿a qué le temes? Además, tú tienes potestad espiritual sobre tus hijos y rezas por ellos y le pones el ángel de la guarda y rezas al ángel de la guarda para que lo custodie, lo consagras a la Virgen, etc. No necesitas de la superstición para parar esas cosas que supuestamente le pueden echar a tu hijo. Tenemos que parar esas cosas. Esta mujer tenía un problema muy serio y no era un mal de ojo, era un demonio que tenía su hija y va correctamente a que Jesús para que se lo saque. Y fíjense que la hija estaba en un lado y ella estaba en otro. Y ella va a suplicarle a Jesús que le cure a su hija, que le saque un demonio. Y ella va expuesta a lo que sea. Va dispuesta a lo que sea. ¿Qué no puede hacer una madre para ver a su hija que está atormentada por un demonio libre de tal cosa? Y esta mujer no cesa en su súplica. El Señor parece que no le pone cuidado. Después le dice, yo no he sido enviado sino a las ovejas descarriadas de la casa de Israel. Como que dice a los cananeos, no le toca nada ahora. Y luego dice, Señor, se posta delante de él y le dice, Señor, ayúdame. O sea, una vez más le dice, y ahí es cuando la trata de perrito, que era la forma despectiva, como se trataba a los cananeos. Y ella, de una manera muy sutil, le da la vuelta al asunto y le dice, sí, Señor, es cierto, pero los perritos también comemos de las sobras que caen de las mesas de los amos. O sea, no hubo nada que ella no estuviera esgrimiendo para poder llegar a su objetivo, conseguir la curación de su hija. Asumió su situación. Ella era una extranjera. Ella venía de un pueblo de idólatra, de cultos paganos. Ella tal vez se sentía culpable por lo que su hija estaba pasando y tal vez diría, me merezco esta humillación, pero aún así sé de dónde vengo, pero necesito la ayuda de Jesús. También Jesús quería enseñarnos que cualquier persona, sea de cualquier raza, pueblo, nación o lengua, tienen acceso a las bendiciones de Dios. Por eso la iglesia evangeliza. La iglesia está llamada, obligada a anunciar el evangelio en cualquier parte de la tierra, a todos los pueblos de la tierra, a todos. Ahora le quieren llamar de otra manera, ¿no? Pero el evangelio es para todos los hombres y mujeres de este planeta, de la cultura que sean, y no es colonialismo ideológico ni religioso. Es evangelización, es la proposición de la verdad del evangelio del único Dios vivo y verdadero. El que quiera aceptarla, bendito Dios. Y el que no, pues no, ni modo, no se puede obligar a nadie a creer. Esta mujer aceptó su situación, pero no se apartó de Jesús. Y eso sirvió de lección para los apóstoles y para ella. Ella, que era cananea, también al final pudo obtener
lo que necesitaba, la sanación de su hija, y sin que su hija se fuera para ninguna parte, y sin que ella tuviera que traerla ante Jesús, simplemente por la fe que ella tuvo, por la constancia y la perseverancia de ella, el Señor le dijo, qué grande es tu fe. Porque la fe se demuestra allí, en las obras, en la perseverancia, en no dejarnos llevar por lo aparente, en insistir e insistir e insistir delante de Dios para obtener lo que nosotros necesitamos. Qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. Y dice el texto, en aquel mismo instante quedó curada su hija. Así que tú, papá, tú, mamá, que estás pasando por situaciones difíciles con tus hijos, recuerda que tú tienes potestad espiritual sobre ellos y tu oración por ellos no va a caer en saco roto. Dios la va a escuchar y tenlo por seguro que si tú eres insistente, algo grande y maravilloso va a pasar en tu familia y va a pasar con tus hijos e hijas que pueden estar pasando por momentos complicados. Ten fe y no desistas, que el Señor tiene planes maravillosos para todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.